Era un domingo cualquiera en Veracruz, 1965. Una madre rezaba en confesión y su hijo Mateo, de apenas 9 años, se dirigió al altar para encender una vela. Minutos después, el niño había desaparecido sin dejar rastro. Lo más inquietante, el sacerdote aseguró nunca haberlo visto. Era un domingo de abril de 1965 en San Rafael de los Pinos, Veracruz. ¿Has notado cómo ciertos días parecen normales hasta que algo los convierte en inolvidables? Ese domingo comenzó como cualquier otro para la familia Corral Molina. El sol apenas asomaba entre las palmeras cuando doña Sandra despertó a sus hijos. La rutina era sagrada, misa de 8 en la iglesia de San Jerónimo. Don Ernesto ya había salido temprano hacia la fábrica textil, donde trabajaba turnos de fin de semana para ganar unos pesos extra. «Mateo, levántate, mijo. Milena, ayúdale a tu hermano con los zapatos», dijo Sandra mientras preparaba café de olla. El aroma llenó la pequeña casa de adobe, ubicada a 3 cuadras de la iglesia. ¿Quién hubiera pensado que sería la última mañana normal de esa familia? Mateo, de 9 años, era un niño curioso que siempre hacía demasiadas preguntas. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que hacía sonreír a cualquiera. Esa mañana llevaba su camisa blanca favorita y pantalones azul marino que su madre había planchado la noche anterior. «Mamá, ¿por qué las campanas suenan diferente los domingos?», él preguntó mientras se amarraba los zapatos café que había heredado de su primo mayor. Milena, de 12 años, rodó los ojos. «Porque es domingo, tonto. Todo suena diferente los domingos». Sandra sonrió. Sus hijos eran su mundo entero. Don Ernesto trabajaba tanto que apenas los veía, pero ella se aseguraba de mantener vivas las tradiciones familiares. La misa dominical no era negociable. Caminaron por las calles empedradas de San Rafael, saludando a los vecinos que también se dirigían al templo. El pueblo despertaba lentamente. Don Aurelio barriendo su tienda, doña Lupita regando las flores del portal, los perros callejeros buscando sobras. La iglesia de San Jerónimo se alzaba imponente en el centro del pueblo. Construida en el siglo XVIII, sus muros de piedra volcánica habían resistido terremotos, revoluciones y el paso del tiempo. ¿Sabías que las iglesias antiguas guardan más secretos de los que imaginamos? Antes de continuar, me gustaría pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, por favor suscríbete al canal, dale like y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir trayéndote estos misterios. Ahora sí, continuemos. Las campanas sonaron llamando a misa cuando llegaron frente al templo. Sandra bendijo a sus hijos en la entrada, como hacía siempre. «Pórtense bien, Milena, cuida a tu hermano». El interior de la iglesia estaba fresco y olía a incienso e historia. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los feligreses. Sandra eligió un lugar hacia el centro, donde tenía buena vista del altar y podía vigilar a sus hijos. El padre Antonio Ruiz apareció vestido con sus ornamentos dominicales. Era un hombre de 50 años, pelo cano peinado hacia atrás, manos grandes y voz potente que resonaba entre las columnas. Llevaba 15 años sirviendo en esa parroquia y era respetado por toda la comunidad. La misa transcurrió normalmente. Mateo se inquietó durante el sermón, como cualquier niño de su edad. Milena le pellizcó suavemente cuando empezó a balancear las piernas. Sandra los tranquilizó con una mirada. Después de la comunión, Sandra notó que varias mujeres se formaban para confesarse. Era una oportunidad perfecta. Había estado cargando con una preocupación desde hacía días, las noches de desvelo de don Ernesto, el olor a alcohol que a veces traía, las discusiones susurradas que pensaba que los niños no escuchaban. «Milena, cuida a Mateo.
Voy a confesarme rápido, le susurró a su hija. ¿Puedo encender una vela por papá?, preguntó Mateo con esa inocencia que parte el corazón. Sandra sintió un nudo en la garganta. Su hijo había notado las tensiones familiares. Claro, mijo, pero no te alejes mucho, quédate cerca de tu hermana. ¿Cómo podía Sandra saber que esas serían las últimas palabras que le dirigiría a su hijo? Se dirigió hacia el confesionario, una estructura de madera oscura ubicada en el lado izquierdo de la nave. Las cortinas rojas colgaban pesadas, creando un espacio íntimo donde los pecados se convertían en susurros. Milena se quedó en el banco, viendo cómo su hermano caminaba hacia el altar lateral donde ardían las velas votivas. La confesión duró aproximadamente 15 minutos. Sandra habló sobre sus miedos, sobre don Ernesto, sobre la angustia de mantener unida a su familia. El padre Ruiz la tranquilizó con palabras suaves y le dio una penitencia ligera, 3 Ave Marías y un Padre Nuestro. Cuando salió del confesionario, se sentía más liviana. La fe tenía esa forma de aliviar las cargas más pesadas. Buscó con la mirada a sus hijos y vio a Milena exactamente donde la había dejado. Pero, ¿dónde estaba Mateo? Su corazón comenzó a acelerar. Milena la vio acercarse y su expresión cambió inmediatamente. «Mamá, Mateo fue a encender la vela hace rato y no ha regresado». Sandra miró hacia el altar lateral. Las velas seguían ardiendo, pero no había rastro de su hijo. La iglesia estaba llena de gente, familias enteras ocupaban los bancos, niños correteaban entre las columnas. ¿Cómo puede desaparecer un niño en un lugar lleno de testigos? ¿Cuánto tiempo hace que se fue?, preguntó Sandra, tratando de mantener la calma. No sé. Tal vez cuando empezaste a confesarte. Pensé que había ido al baño o algo así. Sandra comenzó a caminar por la iglesia, revisando banco por banco, columna por columna. Su respiración se volvió más agitada. Algunos feligreses la miraron con curiosidad cuando la vieron buscando debajo de los asientos. ¿Has visto a mi hijo? Un niño de 9 años, camisa blanca, pantalones azules. Las respuestas fueron todas negativas. Nadie recordaba haber visto a Mateo después de que se dirigiera hacia las velas. Sandra se acercó al altar lateral donde su hijo había ido supuestamente a encender una vela. El área estaba desierta. Las llamas danzaban en sus recipientes de vidrio rojo, pero no había señales de que alguien hubiera encendido una nueva recientemente. ¿Es posible que un niño simplemente se desvanezca en el aire? La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Corrió hacia la sacristía, donde el padre Ruiz se cambiaba después de la misa. «Padre, perdón por molestarlo, pero ¿ha visto a mi hijo Mateo? No lo encuentro por ninguna parte». El padre Ruiz la miró con expresión genuinamente confundida. «¿Mateo? Lo siento, doña Sandra, pero no he visto a ningún niño. ¿Está segura de que vino a misa?». Esas palabras cayeron como piedras en el estómago de Sandra. ¿Cómo era posible que el padre no hubiera visto a Mateo? El niño había estado en la iglesia durante toda la misa, había caminado hacia el altar. «Padre, por favor». «Mi hijo estaba aquí hace 15 minutos. Fue a encender una vela mientras yo me confesaba». El sacerdote negó con la cabeza lentamente. «Le aseguro, señora, que no he visto a ningún niño cerca del altar esta mañana». En ese momento, Sandra supo que algo terrible había ocurrido. Su instinto maternal le gritaba que esto no era normal, que algo estaba profundamente mal. Corrió de vuelta a la nave principal y comenzó a gritar el nombre de su hijo. «¡Mateo! ¡Mateo! ¿Dónde estás?». Su voz resonó entre las columnas de piedra, haciendo que todos los feligreses voltearan a verla. Algunas mujeres se acercaron para ayudar, preguntando qué había pasado. En cuestión de minutos toda la iglesia sabía que un niño había desaparecido.
Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Nadie, absolutamente nadie, además de Milena, recordaba haber visto a Mateo esa mañana. ¿Cómo es posible que un niño desaparezca de un lugar sagrado, lleno de testigos, sin dejar rastro alguno? Y más inquietante aún, ¿por qué el padre Antonio Ruiz insistía en que nunca había visto al pequeño Mateo? Lo que comenzó como un domingo normal se había convertido en el inicio del misterio más desconcertante que San Rafael de los Pinos había visto jamás. La noticia se extendió por la iglesia como reguero de pólvora. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de una madre se convirtió en una movilización masiva de toda la comunidad. ¿Has visto alguna vez cómo reacciona un pueblo pequeño cuando uno de sus niños está en peligro? Don Aurelio, el tendero, fue el primero en tomar acción. Oigan todos, necesitamos revisar cada rincón de esta iglesia. El niño tiene que estar aquí adentro. Su voz ronca resonó por toda la nave, haciendo que incluso los más tímidos se acercaran a ayudar. Doña Lupita, que había criado 7 hijos propios, tomó a Sandra de los hombros. Tranquila, mija. Los niños son curiosos. Seguramente se escondió en algún lugar. Lo vamos a encontrar. Pero Sandra conocía a su hijo. Mateo era curioso. Sí, pero nunca se alejaba tanto como para no escuchar cuando lo llamaban. Y ella había estado gritando su nombre durante varios minutos. El padre Ruiz apareció desde la sacristía, ya vestido con su sotana negra habitual. Su rostro mostraba una expresión que era difícil de descifrar. ¿Era preocupación genuina o algo más? «Por favor, mantengan la calma», dijo el sacerdote con su voz autoritaria. «Estoy seguro de que hay una explicación lógica. Tal vez el niño salió por la puerta lateral sin que nadie se diera cuenta». «¡No, padre!», exclamó Sandra con desesperación. «Milena lo vio caminar hacia el altar. No salió por ninguna puerta». Milena asintió vigorosamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Sí, lo vi. Caminó hacia donde están las velas y después ya no lo vi más». El padre Ruiz frunció el ceño. «Hija, yo estuve en el altar durante toda la misa. Te aseguro que ningún niño se acercó a encender velas. ¿Cómo pueden 2 versiones de la misma historia ser tan diferentes? Y más importante aún, ¿por qué el padre parecía tan seguro de algo que otros habían visto claramente?» Don Ramón, el herrero del pueblo, se adelantó. «Padre, con todo respeto, pero la niña dice que vio a su hermano. Vamos a buscar por todos lados antes de descartar cualquier posibilidad». La búsqueda comenzó de manera sistemática. La iglesia de San Jerónimo era más grande de lo que parecía desde afuera. Además de la nave principal, tenía capillas laterales, la sacristía, un pequeño despacho parroquial y varios espacios de almacenamiento que muchos feligreses ni siquiera conocían. Un grupo de mujeres se encargó de revisar debajo de cada banco. Levantaron los cojines de terciopelo rojo, buscaron en cada rincón, movieron los reclinatorios de madera. Nada. Los hombres se dirigieron hacia las áreas más difíciles de alcanzar. Don Aurelio y don Ramón subieron al coro alto, revisando entre los tubos del órgano y detrás de las sillas del coro. Sus pasos resonaban en la madera antigua mientras gritaban el nombre de Mateo. «Mateo, si estás escondido, ya sal, no te vamos a regañar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Lupita organizó a las mujeres más jóvenes para revisar las capillas laterales. La capilla del Sagrado Corazón, la de la Virgen de Guadalupe, el pequeño altar de San José. Movieron floreros, levantaron manteles, revisaron detrás de cada santo y cada imagen. ¿Sabes lo que se siente buscar algo que sabes que debería estar ahí pero no aparece? Es como si la realidad misma te estuviera jugando una broma cruel. Sandra no podía quedarse quieta.
corría de un grupo a otro, preguntando, rogando, esperando que alguien gritara, «Aquí está», pero ese grito nunca llegó. «Vamos a revisar la sacristía otra vez», sugirió don Ramón. A lo mejor se metió ahí cuando el padre estaba cambiándose. El padre Ruiz pareció incómodo con la sugerencia. «Ya les dije que yo no vi a ningún niño. Además, la sacristía estuvo cerrada hasta que terminó la misa». «Padre, por favor», suplicó Sandra, «déjenos revisar, es mi hijo». Finalmente, el sacerdote accedió a regañadientes. La sacristía era un espacio rectangular con armarios altos donde se guardaban las vestimentas litúrgicas, los cálices, los candelabros. Olía a cera y a naftalina. Los hombres movieron cada mueble, abrieron cada armario, revisaron detrás de cada cortina, encontraron polvo, libros antiguos, vestimentas que no se usaban desde hacía años, pero ni rastro de Mateo. «¿Y el sótano?», preguntó don Aurelio. «¿Tiene sótano esta iglesia?». El padre Ruiz pareció vacilar por un momento. «Sí, hay un área de almacenamiento debajo de la sacristía, pero está cerrada con llave y no se usa desde hace años». «¿Podemos revisarla?», insistió Sandra. «Señora, le aseguro que es imposible que su hijo haya llegado ahí. La entrada está en mi despacho privado y siempre está cerrada». Pero la multitud ya no estaba dispuesta a aceptar negativas. La presión social en un pueblo pequeño es una fuerza imparable. Varios hombres se dirigieron hacia el despacho del párroco, ubicado detrás del altar mayor. El despacho era pequeño y espartano. Un escritorio de madera, una silla, un crucifijo en la pared, algunos libros de oraciones. En una esquina había una puerta de madera oscura que parecía no haberse abierto en mucho tiempo. El padre Ruiz sacó un manojo de llaves de su sotana claramente contrariado. «Esto es innecesario, pero si los va a tranquilizar». La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un crujido que hizo que varios presentes sintieran escalofríos. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Don Ramón tomó una lámpara de aceite del despacho. «Yo bajo primero». El sótano era pequeño, húmedo y lleno de telarañas. Contenía cajas viejas con documentos parroquiales, algunos muebles rotos, candelabros sin usar. El aire era pesado y tenía un olor rancio que hacía difícil respirar. «¡Mateo! ¡Mateo! ¿Estás aquí abajo?». Su voz se perdió en la oscuridad. Revisaron detrás de cada caja, movieron cada mueble. Nada. Para cuando regresaron a la nave principal, ya se habían sumado más personas a la búsqueda. La noticia había llegado hasta las casas cercanas, y medio pueblo estaba ahora dentro de la iglesia. «¿Y el campanario?», sugirió alguien. «Los niños son aventureros. A lo mejor subió por curiosidad». El acceso al campanario era una escalera de caracol muy empinada que comenzaba detrás del altar. Era un lugar peligroso, especialmente para un niño de 9 años, pero había que revisar todas las posibilidades. Don Aurelio y don Ramón subieron trabajosamente los escalones de piedra. El campanario estaba compuesto por 2 niveles. Uno donde se guardaban las cuerdas de las campanas, y otro más alto, donde estaban las campanas mismas. El primer nivel estaba vacío, salvo por las cuerdas que colgaban inmóviles. El segundo nivel requería subir por una escalera de madera que crujía peligrosamente con cada paso. «Cuidado, don Ramón, esta escalera está muy vieja». Finalmente llegaron hasta las campanas. Era un espacio pequeño, abierto a los 4 vientos, con una vista panorámica del pueblo. Si Mateo hubiera estado ahí, habría sido imposible que no lo encontraran inmediatamente. Mientras tanto, en la iglesia, otros grupos revisaban áreas que parecían imposibles. Detrás del altar mayor había un pequeño espacio donde se guardaban los implementos para la misa. Lo revisaron completamente.
Doña Carmen, la partera del pueblo, tuvo una idea. ¿Y si se cayó en algún lugar y no puede responder? A veces los niños se meten en espacios muy pequeños y se quedan atorados. Comenzaron a revisar cualquier espacio donde un niño pequeño pudiera haberse introducido accidentalmente. Debajo de las escaleras, detrás de los confesionarios, entre las columnas de piedra donde había pequeños huecos decorativos. La búsqueda se había extendido por más de 2 horas, cuando don Aurelio tomó una decisión drástica. Vamos a sacar todo lo que se pueda mover, bancos, reclinatorios, todo. ¿Te imaginas el espectáculo? Docenas de personas moviendo muebles religiosos de siglos de antigüedad, buscando desesperadamente a un niño que parecía haberse desvanecido en el aire. Movieron los bancos hacia los costados de la iglesia, creando un gran espacio vacío en el centro. Revisaron debajo de cada uno, encontrando monedas perdidas, rosarios olvidados, pero nunca lo que buscaban. Los reclinatorios fueron apilados cerca del altar. Algunos estaban tan pesados que necesitaron 4 hombres para moverlos, pero la comunidad estaba determinada a no dejar piedra sin voltear. Incluso movieron el altar mayor, una estructura de mármol que requirió la fuerza de 8 hombres. Detrás encontraron una pared sólida sin ningún espacio donde pudiera esconderse un niño. Para las 2 de la tarde habían revisado literalmente cada centímetro cuadrado de la iglesia de San Jerónimo. Habían subido al campanario, bajado al sótano, movido cada mueble, abierto cada puerta, revisado cada rincón, cada grieta, cada espacio concebible, y Mateo Corral Molina seguía sin aparecer. La realidad comenzaba a sentarse como una losa de piedra sobre el corazón de todos los presentes. Un niño no puede simplemente desaparecer de un espacio cerrado lleno de testigos. Pero eso era exactamente lo que parecía haber pasado. Sandra estaba histérica. Milena lloraba en silencio, culpándose por no haber cuidado mejor a su hermano. Los vecinos se miraban unos a otros sin saber qué decir. Fue entonces cuando don Aurelio hizo la pregunta que todos pensaban, pero nadie se atrevía a formular. «Padre, ¿está completamente seguro de que no vio al niño esta mañana?» El padre Antonio Ruiz se irguió en toda su estatura, su rostro adoptando una expresión severa. «Don Aurelio, llevo 15 años sirviendo a esta comunidad. Mi palabra debería ser suficiente. Yo nunca vi a ese niño en mi iglesia esta mañana. Pero había algo en su tono, algo en la forma en que evitaba hacer contacto visual directo, que hizo que varios presentes intercambiaran miradas significativas. «Pero padre», intervino Milena con voz temblorosa, «yo lo vi. Vi a mi hermano caminar hacia el altar, no me lo estoy imaginando». «Los niños pueden confundirse», respondió el sacerdote con frialdad. «Tal vez viste a otro niño, o tal vez tu hermano se fue por la puerta lateral cuando no estabas mirando». «¡No!», gritó la niña. «Era mi hermano. Lo conozco perfectamente». El ambiente en la iglesia se había vuelto tenso. La búsqueda física había terminado, pero ahora comenzaba algo mucho más inquietante: la búsqueda de la verdad. ¿Por qué el padre Ruiz insistía tan categóricamente en que nunca había visto a Mateo? ¿Era posible que estuviera mintiendo? Y si era así, ¿qué razón podría tener un hombre de Dios para mentir sobre la desaparición de un niño? Don Ramón se acercó a Sandra. «Señora, creo que ya es hora de llamar a la policía. Esto no es normal». Sandra asintió entre lágrimas. Su corazón de madre le decía que algo terrible había ocurrido, pero su mente se negaba a aceptar las posibilidades más oscuras. Mientras alguien se dirigía a la casa de don Aurelio para usar su teléfono y contactar a las autoridades, el padre Ruiz se retiró silenciosamente a su despacho. Varios ojos lo siguieron, notando que por primera vez en toda la mañana el sacerdote parecía genuinamente preocupado,
pero no por el niño desaparecido. Parecía preocupado por algo completamente diferente. Y mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre San Rafael de los Pinos, una pregunta terrible flotaba en el aire como incienso maldito. Si Mateo Corral Molina no había salido de la iglesia por su propio pie, ¿cómo había desaparecido? Y más aterrador aún, ¿quién sabía la verdad sobre lo que realmente había pasado esa mañana en la casa de Dios? Porque una cosa estaba empezando a quedar clara. Alguien mentía. Y cuando se trata de un niño desaparecido, las mentiras pueden ser tan peligrosas como la verdad. La llegada del capitán Miguel Torres a San Rafael de los Pinos cambió completamente la atmósfera del pueblo. Era un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada penetrante, que había visto suficientes casos extraños durante sus 20 años en la Policía Estatal de Veracruz. Pero nunca había enfrentado algo como esto. ¿Has notado cómo un pueblo pequeño puede transformarse completamente cuando sucede algo inexplicable? En cuestión de horas, San Rafael había pasado de ser una comunidad tranquila a un hervidero de rumores y sospechas. El capitán Torres llegó acompañado de 2 agentes más jóvenes, el sargento Valdés y el oficial Herrera. Establecieron su base de operaciones en la casa de don Aurelio, que tenía el único teléfono del pueblo. Desde ahí podían coordinar con las autoridades estatales si era necesario. «Quiero hablar primero con la familia», declaró Torres, ajustándose el uniforme. «Después con todos los testigos, y necesito una lista completa de cada persona que estuvo en la iglesia esta mañana». Sandra estaba destrozada. Sus manos temblaban mientras servía café a los policías en su pequeña cocina. Don Ernesto había regresado corriendo de la fábrica textil cuando se enteró de la noticia, y su rostro mostraba una palidez que no tenía nada que ver con el cansancio del trabajo. «Capitán, mi hijo no se habría ido solo», insistía Sandra por 10ª vez. «Mateo es obediente, responsable, nunca se alejaría sin decirnos. Señora Molina, entiendo su dolor, pero necesito que me cuente todo desde el principio, sin omitir ningún detalle». Milena estaba sentada en una esquina, abrazando una de las camisas de Mateo. Su relato era consistente. Había visto a su hermano caminar hacia el altar lateral para encender una vela. Después de eso, nada. «¿Estás completamente segura de que lo viste dirigirse hacia las velas?», preguntó el capitán con gentileza. «Sí, señor. Caminó por el pasillo central y dobló hacia la izquierda, donde están las velas. Eso fue lo último que vi». El capitán Torres tomó notas meticulosamente. En su experiencia, los casos de niños desaparecidos tenían un patrón. Generalmente había una explicación lógica, aunque no siempre feliz. Pero este caso tenía elementos que no encajaban. Cuando llegó el momento de interrogar al padre Ruiz, la tensión se podía cortar con cuchillo. El sacerdote recibió a los policías en su despacho, manteniendo una compostura que algunos interpretaron como serenidad pastoral, mientras otros la vieron como frialdad sospechosa. «Padre, necesito que me cuente exactamente qué vio y qué hizo durante la misa de esta mañana», comenzó Torres. «Capitán, celebré la misa como todos los domingos. No hubo nada fuera de lo normal. Cuando la señora Molina comenzó a buscar a su hijo, fue la primera vez que escuché sobre él. ¿Me está diciendo que no vio al niño en ningún momento?». «Así es. Yo nunca vi a Mateo Corral en mi iglesia esta mañana». El capitán estudió el rostro del sacerdote cuidadosamente. Había interrogado a cientos de sospechosos y testigos a lo largo de su carrera, y algo en la actitud del padre Ruiz le resultaba extraño. «Padre, con todo respeto, ¿no le parece raro que un niño que asistía regularmente a misa, que su hermana dice haber visto claramente, simplemente no haya existido para usted?»
Capitán Torres, hay muchas familias en mi congregación. No puedo recordar a cada niño en cada misa. Pero esa respuesta no satisfizo al oficial. Según los testimonios recogidos, la iglesia no había estado especialmente llena esa mañana. Había tal vez 40 o 50 personas, la mayoría familias conocidas que asistían religiosamente cada domingo. Mientras se desarrollaba la investigación oficial, San Rafael de los Pinos hervía con teorías y especulaciones. En la tienda de don Aurelio, en la plaza central, en cada esquina, los vecinos susurraban posibilidades cada vez más inquietantes. «Yo le digo que esto huele mal», murmuró doña Esperanza, la costurera, mientras compraba hilo. «Un niño no desaparece así, nomás en una iglesia llena de gente. A lo mejor se lo llevaron», sugirió don Patricio bajando la voz. «Han corrido rumores de que hay gente que roba niños para venderlos en las ciudades grandes. ¿Sabías que en los años 60 México vivía una época de grandes transformaciones sociales? La urbanización acelerada, la migración del campo a la ciudad, y sí, también historias terribles de tráfico de menores que la prensa apenas comenzaba a documentar. Los rumores sobre secuestros infantiles no eran infundados. Apenas 2 años antes, en Puebla, había sido desarticulada una red que trasladaba niños del campo hacia la Ciudad de México para explotación laboral. En Oaxaca, familias enteras habían denunciado desapariciones sospechosas, y en Veracruz mismo, el puerto había sido señalado como punto de tránsito para actividades ilegales de todo tipo. Mi primo, que trabaja en el puerto de Veracruz, me contó cosas terribles, susurró doña Carmen en el mercado. Dice que hay barcos que se llevan niños hacia Estados Unidos, que hay gente que los compra para hacerlos trabajar. La paranoia se extendía como mancha de aceite. Madres que antes dejaban a sus hijos jugar libremente en la plaza, ahora los mantenían pegados a sus faldas. Los rumores se multiplicaban y distorsionaban con cada repetición. Pero había otra teoría que circulaba en voz aún más baja, susurrando apenas en los rincones más oscuros de las conversaciones. ¿Y si el problema estaba dentro de la misma iglesia? Don Ramón fue el primero en verbalizarlo, aunque con mucha cautela. «Miren, yo no quiero hablar mal de un hombre de Dios, pero ¿no les parece raro que el padre insista tanto en que nunca vio al niño?» «Don Ramón, cuidado con lo que dice», le advirtió su esposa. «Hablar mal del padre es pecado». «No estoy hablando mal, mujer. Solo digo que algo no cuadra en su historia». Las dudas sobre el padre Ruiz comenzaron a crecer cuando otros detalles salieron a la luz. Doña Lupita recordó que durante la misa había notado al sacerdote especialmente nervioso. Normalmente es muy sereno durante la ceremonia, pero hoy parecía inquieto. Don Silverio, el anciano que siempre se sentaba en la primera fila, mencionó algo que había pasado desapercibido hasta entonces. El padre se tardó mucho tiempo en salir de la sacristía después de la misa. Normalmente sale inmediatamente para saludar a los feligreses, pero hoy se quedó adentro. ¿Coincidencia o evidencia? En un pueblo pequeño, los detalles más mínimos pueden convertirse en pistas cruciales o en combustible para la paranoia colectiva. El capitán Torres no era ajeno a estas especulaciones. Había trabajado casos donde miembros del clero estuvieron involucrados en actividades cuestionables. No era algo que quisiera considerar, pero tampoco podía descartarlo. «Sargento Valdés, quiero que investigue los antecedentes del padre Ruiz. ¿De dónde vino antes de llegar a San Rafael? ¿Hay algún reporte o queja en su expediente?» «Enseguida, capitán. También he estado preguntando discretamente entre los vecinos. Algunos mencionan cosas interesantes. ¿Cómo qué? Bueno, varios dicen que el padre a veces tiene visitas nocturnas en la iglesia.
gente que entra después de que oscurece y sale antes del amanecer. Torres frunció el ceño. Las visitas nocturnas a una iglesia podían tener muchas explicaciones legítimas, pero en el contexto de un niño desaparecido, cualquier comportamiento fuera de lo normal merecía investigación. ¿Alguien ha visto a estas personas? ¿Pueden identificarlas? Eso es lo raro, capitán. Nadie las ha visto claramente. Solo sombras, luces en la iglesia a horas extrañas, sonidos raros. Mientras tanto, la presión sobre la investigación aumentaba desde múltiples frentes. La familia Corral exigía respuestas. La comunidad quería saber si sus hijos estaban seguros. Y desde la capital del estado comenzaron a llegar llamadas preguntando sobre el progreso del caso. Pero también llegó otra presión, una más sutil pero igualmente poderosa. La Iglesia Católica no quería escándalos. El obispo de Veracruz, Monseñor Fernando Castellanos, apareció en San Rafael apenas 2 días después de la desaparición. Era un hombre mayor, de presencia imponente e influencia considerable en la política estatal. Capitán Torres, espero que esta investigación se conduzca con la debida consideración hacia la reputación de la Iglesia y sus servidores, le dijo en una reunión privada. Monseñor, mi único objetivo es encontrar al niño desaparecido. Investigaré donde sea necesario. Por supuesto, pero debemos ser cuidadosos de no alimentar rumores infundados que puedan dañar la fe de los creyentes. Torres conocía este tipo de presión. La había enfrentado antes en casos que involucraban figuras respetadas de la comunidad. La diferencia era que esta vez no se trataba solo de reputaciones, sino de un niño de 9 años que había desaparecido sin rastro. La investigación continuó, pero con crecientes obstáculos. Cuando Torres solicitó registrar completamente la iglesia con herramientas más especializadas, se le dijo que necesitaba permiso especial del obispado. Cuando pidió revisar los registros parroquiales de los últimos años, le informaron que algunos archivos estaban temporalmente inaccesibles. Esto es ridículo, le confesó Torres a su esposa esa noche. Están obstaculizando la investigación. ¿Por qué harían eso si no tienen nada que ocultar? Mientras tanto, las teorías del secuestro cobraban fuerza cuando llegaron noticias inquietantes desde otros pueblos de la región. En Papantla, una familia había reportado intentos de secuestro de su hijo de 8 años. En Xalapa, había desaparecido una niña de 10 años en circunstancias similares. ¿Era posible que San Rafael de los Pinos fuera parte de un patrón más amplio? ¿Existía realmente una red de traficantes operando en la zona? El oficial Herrera había estado investigando esta posibilidad. Capitán, he contactado con colegas en otras jurisdicciones. En los últimos 6 meses, ha habido al menos 5 desapariciones de menores en pueblos pequeños de Veracruz. Todos con características similares. Niños de entre 8 y 12 años, de familias trabajadoras, desaparecidos en circunstancias inexplicables. ¿Y las investigaciones de esos casos? Ahí está lo extraño. Todas fueron cerradas rápidamente por falta de evidencia, y en al menos 2 casos había sacerdotes locales que negaban haber visto a los niños el día de su desaparición. Torres sintió un escalofrío. Si había un patrón, si existía realmente una red organizada. Entonces, el caso de Mateo Corral era mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Pero también significaba que el tiempo se agotaba. En casos de tráfico infantil, las primeras 48 horas eran cruciales. Después de eso, las víctimas podían ser trasladadas a lugares muy lejanos, haciendo casi imposible su recuperación. La 5ª noche después de la desaparición, Torres tomó una decisión arriesgada. A pesar de las objeciones del obispado,
y contra las órdenes sutiles de sus superiores, decidió realizar un registro nocturno completo de la iglesia de San Jerónimo. Vamos a usar detectores de metales, perros entrenados, y vamos a revisar cada centímetro de esa iglesia, le dijo a su equipo. Si hay algo escondido ahí, lo vamos a encontrar. Pero cuando llegaron a la iglesia esa noche, se encontraron con una sorpresa que nadie esperaba. La puerta principal estaba abierta de par en par, y desde el interior venían sonidos que helaron la sangre de los policías, sonidos que sugerían que alguien había estado esperándolos, o que algo terrible estaba a punto de ser revelado. ¿Qué encontrarían los policías en el interior de la iglesia esa noche? ¿Y por qué alguien había querido que descubrieran lo que estaba oculto en la casa de Dios? Lo que encontraron esa noche en la iglesia de San Jerónimo cambió para siempre la percepción que los habitantes de San Rafael tenían sobre su lugar sagrado. Pero también marcó el inicio de décadas de silencio que pesarían sobre el pueblo como una maldición. Los sonidos que habían escuchado desde afuera resultaron ser ramas golpeando contra las ventanas por el viento nocturno. La iglesia estaba vacía, fría como una tumba. Los detectores de metales no encontraron nada significativo. Algunas monedas perdidas, clavos antiguos en las paredes, los objetos metálicos normales de cualquier edificio centenario. Pero había algo más perturbador que cualquier hallazgo físico. Alguien había movido cosas. Los bancos que habían recolocado después de la búsqueda inicial estaban en posiciones ligeramente diferentes. El altar lateral donde Mateo supuestamente había ido a encender una vela mostraba signos de haber sido limpiado recientemente, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro. ¿Quién había estado en la iglesia durante la noche? ¿Y qué habían estado buscando o intentando ocultar? El capitán Torres interrogó al padre Ruiz sobre estos cambios, pero el sacerdote simplemente alegó que había estado preparando la iglesia para las misas de la semana siguiente. «Es mi responsabilidad mantener la casa de Dios en orden», dijo con esa serenidad que ya comenzaba a parecer ensayada. La investigación oficial se prolongó por 3 meses más, pero las presiones desde arriba se volvieron insostenibles. El obispo Castellanos visitaba regularmente al jefe de policía estatal. Llegaron órdenes de enfocar los recursos en casos con más posibilidades de resolución. La familia Corral se encontró gradualmente abandonada por las autoridades. «Capitán, lo sentimos mucho, pero debemos cerrar el caso por falta de evidencias conclusivas», le informaron a Torres desde la capital. «El niño probablemente fue víctima de secuestradores que ya están muy lejos de la región». Torres sabía que era una mentira burocrática. Ningún secuestrador habría podido sacar a un niño de una iglesia llena de gente sin ser visto. Pero también sabía que su carrera dependía de no presionar demasiado ciertos límites. El caso de Mateo Corral Molina fue oficialmente archivado como desaparición sin resolver en diciembre de 1965. Para las autoridades era solo una estadística más. Para la familia Corral era el inicio de una pesadilla que duraría décadas. ¿Has visto alguna vez cómo se destruye una familia cuando desaparece uno de sus miembros? Es como un veneno lento que corroe todo desde adentro. Don Ernesto Corral nunca se recuperó de la pérdida de su hijo. Al principio intentó mantener la compostura, siguió trabajando en la fábrica textil, intentó ser el pilar que su familia necesitaba. Pero la culpa lo carcomía día y noche. Si no hubiera trabajado ese domingo, se repetía constantemente. Si hubiera estado en la iglesia, nada de esto habría pasado. El alcohol comenzó como una forma de adormecer el dolor. Una cerveza después del trabajo se convirtió en 3. Después en media botella de tequila cada noche. Para 1967, don Ernesto había perdido su empleo por llegar borracho al trabajo repetidas veces.
Sandra lo intentó todo para salvarlo. Habló con el padre Ruiz, a pesar de sus sospechas, rogándole que aconsejara a su esposo. Buscó ayuda médica en Veracruz, gastando los pocos ahorros que tenían. Incluso llegó a esconder el alcohol, pero don Ernesto siempre encontraba la forma de conseguir más. ¿Por qué Dios nos castigó así?, le gritó una noche, tambaleándose por la pequeña casa. ¿Qué hicimos mal para que nos quitara a nuestro hijo? Sandra no tenía respuestas, solo lágrimas que ya no parecían tener fin. Milena, que entonces tenía 14 años, se convirtió prematuramente en el sostén emocional de la familia. Dejó la escuela para ayudar con los gastos, trabajando como costurera con doña Carmen. Cargaba con una culpa terrible por no haber cuidado mejor a su hermano pequeño, aunque todos le decían que no había sido su responsabilidad. Si hubiera estado más atenta, se repetía cada noche antes de dormir. Si no lo hubiera dejado ir solo hacia el altar. La dinámica familiar se desintegró lentamente, pero de manera inexorable. Don Ernesto se volvió agresivo cuando bebía, gritaba acusaciones sin sentido, culpaba a Sandra de haber sido negligente, a Milena de no haber cuidado a su hermano. El dolor se había transformado en ira, y la ira necesitaba un blanco. Para 1970, don Ernesto había abandonado completamente a su familia. Algunos decían que se había ido hacia el norte buscando trabajo en las maquiladoras de la frontera. Otros susurraban que había muerto en una cantina de Veracruz durante una pelea. Sandra nunca supo con certeza qué había pasado con él, y para entonces ya no le importaba. Pero mientras su familia se desmoronaba, Sandra mantenía una rutina que desafiaba toda lógica. Cada mañana, sin falta, visitaba la iglesia de San Jerónimo. Era un espectáculo que partía el corazón. Llegaba exactamente a las 6 de la mañana. Se sentaba en el mismo banco donde había estado el día que desapareció Mateo y rezaba durante 1 hora exacta. Siempre llevaba una vela blanca que encendía en el mismo lugar donde su hijo había ido por última vez. ¿Por qué seguía yendo? ¿Cómo podía soportar estar en el lugar donde había perdido a su hijo? Es el único lugar donde todavía puedo sentirlo cerca, le confesó a doña Carmen una mañana. Aunque no confíe en el Padre, aunque cada piedra de esta iglesia me duela, es donde vi a mi niño por última vez. El padre Ruiz parecía incómodo con la presencia constante de Sandra. Intentó disuadirla sutilmente, sugiriendo que quizás sería mejor para su paz mental visitar otra iglesia. Pero Sandra se mantuvo firme. Tenía tanto derecho como cualquier otra persona a estar en la casa de Dios. Los años pasaron y la rutina continuó. Sandra envejeció prematuramente, sus cabellos se volvieron blancos, sus manos se llenaron de arrugas, pero nunca faltó a su cita matutina con la memoria de su hijo. El pueblo, mientras tanto, comenzó a olvidar. Es cruel pero cierto. Las tragedias que no se resuelven eventualmente se desvanecen de la memoria colectiva. Los niños que habían sido compañeros de Mateo crecieron, se casaron, tuvieron sus propias familias. Las familias nuevas que llegaban al pueblo ni siquiera sabían de la desaparición. Para 1975, rara vez se mencionaba el nombre de Mateo Corral en las conversaciones cotidianas. La vida había continuado, como siempre continúa, incluso después de las tragedias más inexplicables. Pero los habitantes más antiguos de San Rafael nunca olvidaron completamente. En las tardes, cuando se reunían en la plaza o en la tienda de don Aurelio, ocasionalmente surgía el tema en murmullos cautelosos. ¿Se acuerdan del niño que desapareció en la iglesia? Mateo Corral. ¡Qué cosa tan extraña! Nunca se supo qué pasó realmente. Ese padre siempre me dio mala espina, porque esa era otra cosa que nunca cambió. Las sospechas sobre el padre Antonio Ruiz persistieron como una sombra.
Nunca hubo evidencia concreta. Nunca se presentaron acusaciones formales. Pero la duda quedó sembrada en la comunidad como una semilla venenosa. El sacerdote continuó sirviendo en San Rafael hasta 1978. Durante esos años, muchos notaron cambios sutiles en su comportamiento. Se volvió más retraído, menos sociable con los feligreses. Sus homilías perdieron el fervor que antes las caracterizaba. Algunos dijeron que parecía atormentado por algo. Las visitas nocturnas misteriosas a la iglesia continuaron esporádicamente. Diferentes vecinos reportaron luces extrañas, sombras moviéndose en el interior, sonidos inexplicables. Pero cuando alguien se atrevía a investigar, siempre encontraban la iglesia cerrada y aparentemente vacía. A lo mejor son almas en pena, sugería doña Esperanza cuando el tema surgía. A lo mejor el alma del niño sigue buscando el camino a casa. Pero otros tenían explicaciones más terrenales. A lo mejor alguien usa la iglesia para cosas que no debe hacer, murmuró don Silverio. A lo mejor hay secretos enterrados ahí que alguien quiere mantener ocultos. En 1978, el padre Ruiz pidió su traslado a otra parroquia. Oficialmente era por razones de salud. Extraoficialmente, muchos creyeron que ya no podía soportar la presión silenciosa de las sospechas constantes. Su reemplazo fue el padre Luis Mendoza, un hombre joven y enérgico que llegó con la intención de revitalizar la comunidad religiosa. Pero incluso él notó algo extraño en la iglesia de San Jerónimo. «Hay una tristeza en este lugar», le comentó a Sandra durante una de sus visitas matutinas, como si las piedras mismas llevaran luto. Sandra lo miró con sus ojos cansados pero decididos. «Padre, estas piedras han visto cosas que mejor no se saben, pero también han visto el amor de una madre que nunca se rendirá». Los años 80 trajeron cambios a México. La crisis económica, los terremotos, las transformaciones políticas. San Rafael de los Pinos no fue ajeno a estos cambios. Jóvenes que emigraron a las ciudades en busca de oportunidades, familias que se dispersaron, tradiciones que comenzaron a perderse, pero había constantes que parecían inmutables. Sandra seguía visitando la iglesia cada mañana. Milena, ya una mujer adulta que nunca se había casado, cuidaba de su madre con una devoción que rayaba en la obsesión. Y el misterio de Mateo Corral permanecía sin resolver, como una herida que se negaba a sanar. Para 1985, 20 años después de la desaparición, muchos creían que la verdad nunca saldría a la luz. El caso se había convertido en leyenda local, en una historia que los padres contaban a sus hijos para advertirles sobre los peligros de alejarse solos. Pero los misterios tienen una forma peculiar de resurgir cuando menos se esperan. Y el de Mateo Corral estaba a punto de cobrar nueva vida de una manera que nadie podía anticipar. Porque en 1987, durante unas renovaciones menores en la iglesia de San Jerónimo, los trabajadores iban a hacer un descubrimiento que reabrirían todas las heridas, reavivaron todas las sospechas, y finalmente ofrecerían las primeras pistas concretas sobre lo que realmente había pasado aquel domingo de abril de 1965. ¿Qué encontraron los trabajadores entre los cimientos centenarios de la iglesia? ¿Y por qué ese hallazgo haría que Sandra Molina, después de más de 2 décadas de silencio resignado, comenzara a gritar la verdad que siempre había sospechado? Era una mañana de febrero de 1987 cuando todo cambió. Los trabajadores habían llegado temprano para reparar una filtración en la sacristía de la iglesia de San Jerónimo. El padre Luis Mendoza había notado manchas de humedad en las paredes que amenazaban con dañar los documentos parroquiales más antiguos. Mario Vázquez, el maestro albañil,
Estaba removiendo piedras sueltas cerca de la base de la pared cuando su martillo golpeó algo que no era mampostería. Un sonido hueco, diferente, como si hubiera un espacio vacío detrás. ¿Has notado cómo los descubrimientos más importantes a menudo suceden por pura casualidad? Como si el destino quisiera que ciertos secretos finalmente salieran a la luz. «Oiga, padre», le gritó Mario al padre Mendoza, «aquí hay algo raro. Parece que hay un hueco detrás de esta pared». El sacerdote se acercó, curioso. La iglesia de San Jerónimo tenía más de 200 años, y durante las décadas había sufrido múltiples remodelaciones y reparaciones. No era raro encontrar espacios ocultos o cámaras de construcción antigua. «Ábralo con cuidado», instruyó el padre. «Estos edificios antiguos pueden tener sorpresas arquitectónicas». Mario trabajó meticulosamente, removiendo piedra por piedra, hasta crear una abertura lo suficientemente grande para introducir una linterna. Lo que vio lo dejó paralizado. «Padre, creo que debería ver esto». En el interior del hueco había una pequeña cámara, apenas lo suficientemente grande para que cupiera una persona agachada. Y dentro de esa cámara había objetos que no debían estar ahí. Un par de zapatos infantiles, pequeños, de cuero café, exactamente del estilo que se usaba en los años 60. Estaban cubiertos de polvo, pero notablemente bien preservados por la sequedad del espacio cerrado. Junto a los zapatos había un crucifijo de plata, pequeño, del tipo que los niños llevaban en sus primeras comuniones, y grabadas en la parte posterior, apenas visibles, pero inconfundibles, estaban las iniciales M.R. El padre Mendoza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había estado en San Rafael cuando desapareció Mateo Corral, pero conocía la historia. Todo el mundo en el pueblo conocía la historia. «Mario, no toque nada más. Voy a llamar a las autoridades». Pero las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Para cuando llegó la tarde, media población de San Rafael de los Pinos sabía del hallazgo. Y para cuando Sandra Molina se enteró, su mundo volvió a tambalearse después de más de 20 años de relativa estabilidad en su dolor. Sandra llegó corriendo a la iglesia, seguida de cerca por Milena, que ahora tenía 34 años, pero conservaba en sus ojos la tristeza perpetua de alguien que carga con una culpa que no le corresponde. «Quiero ver esos zapatos», exigió Sandra, con una fuerza en la voz que no había tenido en décadas. «Son de mi hijo. Lo sé». El padre Mendoza intentó calmarla. «Señora Molina, entiendo su dolor, pero necesitamos que las autoridades examinen todo primero. No podemos contaminar la evidencia». «¡Evidencia!», gritó Sandra. «Llevó 22 años esperando evidencia. Esos son los zapatos que le puse a mi Mateo esa mañana». La multitud que se había reunido observaba en silencio tenso. Algunos recordaban perfectamente los zapatos café que había llevado Mateo el día de su desaparición. Otros se preguntaban cómo era posible que esos objetos hubieran estado ocultos en la iglesia durante tanto tiempo. Milena se acercó a su madre y la abrazó. «Mamá, tal vez ahora podremos saber la verdad. Pero, ¿qué verdad?». Los objetos planteaban más preguntas de las que respondían. ¿Cómo habían llegado ahí? ¿Quién los había escondido? ¿Y por qué en un lugar tan específico de la iglesia? El comandante Roberto Castillo, que había reemplazado al capitán Torres años atrás, llegó para examinar el hallazgo. Era un hombre más joven, sin los prejuicios y compromisos políticos de su predecesor, pero también con menos experiencia en casos complejos. «Vamos a reabrir la investigación», anunció oficialmente. «Estos objetos constituyen nueva evidencia en el caso de Mateo Corral Molina». Pero reabrir una investigación después de tanto tiempo presentaba desafíos enormes.
Los testigos principales habían muerto, se habían mudado, o sus memorias se habían deteriorado. El padre Antonio Ruiz había fallecido en 1983 en una parroquia de Puebla, llevándose cualquier secreto que pudiera haber tenido. Sin embargo, la nueva investigación despertó memorias que habían estado dormidas durante décadas. Habitantes mayores del pueblo comenzaron a recordar detalles que no habían parecido importantes en 1965, pero que ahora cobraban nuevo significado. Doña Remedios, que entonces tenía 83 años y era una de las vecinas más ancianas de la iglesia, se acercó tímidamente al comandante Castillo. «Oficial, yo nunca dije nada porque pensé que era mi imaginación, pero yo vi cosas raras en esa época». «¿Qué tipo de cosas, señora?» «El padre Antonio tenía visitas, gente que llegaba muy tarde en la noche. Yo vivía justo enfrente de la iglesia entonces, y desde mi ventana podía ver cuando alguien entraba después de que cerraran». Castillo tomó notas cuidadosamente. ¿Con qué frecuencia sucedía esto? No muy seguido, tal vez una vez al mes, a veces menos, pero siempre era gente que no conocía. No eran del pueblo. ¿Recuerda si esto pasó cerca de la fecha en que desapareció el niño? Doña Remedios frunció el ceño, concentrándose. ¿Sabe qué? Sí. Creo que fue apenas unos días después de que desapareció Mateo, cuando vi la última de esas visitas nocturnas. Después de eso, ya no vi más. Esta revelación envió ondas de shock por el pueblo. ¿Había estado el padre Ruiz involucrado en actividades secretas? ¿Tenían esas actividades alguna relación con la desaparición de Mateo? Don Silverio, ahora de 79 años, pero con la mente aún clara, aportó otro recuerdo perturbador. «Yo trabajaba entonces turnos nocturnos en la fábrica textil», le contó al comandante. «Regresaba a casa como a las 2 de la mañana, caminando por la plaza. Varias veces vi luces en la iglesia a esas horas». «¿Qué tipo de luces?» «No las luces normales del altar, eran luces que se movían, como linternas, como si alguien estuviera buscando algo o haciendo algo que no quería que otros vieran». Los testimonios se acumulaban, creando un patrón inquietante. El padre Antonio Ruiz había estado involucrado en actividades nocturnas misteriosas durante el período de la desaparición de Mateo. Pero, ¿qué tipo de actividades? Doña Carmen, la antigua partera que ahora tenía 90 años, ofreció una perspectiva diferente cuando la visitaron en su casa. «Miren, yo no quiero hablar mal de los muertos», dijo con voz temblorosa, «pero ese padre siempre me dio mala espina. Había algo en él que no me gustaba». «¿Puede ser más específica, señora?» «La forma en que miraba a los niños no era natural, y cuando confesaba a las mujeres jóvenes, a veces se tardaba demasiado tiempo, más de lo normal. Estas insinuaciones abrían posibilidades aún más perturbadoras. ¿Había sido Mateo víctima de un depredador que se escondía tras los hábitos sagrados? Pero otros testimonios apuntaban hacia direcciones completamente diferentes. Don Patricio, que había sido comerciante en los años 60, recordó algo que podría cambiar toda la perspectiva del caso. «Yo tenía tratos comerciales con gente de Veracruz en esa época», le contó al comandante Castillo. «Y corrían rumores terribles sobre redes de tráfico de niños. Decían que había gente que los compraba para venderlos como trabajadores en haciendas lejanas, o incluso para enviarlos fuera del país». ¿Y cree que el padre Ruiz podría haber estado involucrado en eso? No lo sé, pero sí sé que él tenía contactos fuera del pueblo. Recibía cartas de lugares que no eran normales para un párroco rural, y esas visitas nocturnas tal vez no eran tan religiosas como aparentaba. La investigación renovada también reveló inconsistencias en los registros parroquiales de la época.
Varios documentos de 1965 parecían haber sido alterados o estaban faltando. Los libros de bautizos, matrimonios y defunciones mostraban espacios en blanco sospechosos justo alrededor de las fechas de la desaparición de Mateo. ¿Había estado el padre Ruiz borrando evidencia? ¿O había alguien más con acceso a los registros que quería ocultar información? El comandante Castillo decidió examinar más profundamente el lugar donde habían encontrado los zapatos y el crucifijo. Con equipos más modernos y técnicas forenses que no existían en 1965, tal vez podrían descubrir más pistas. La cámara oculta resultó ser más compleja de lo que habían pensado inicialmente. No era solo un hueco accidental en la construcción, sino un espacio deliberadamente creado, con acceso desde la sacristía a través de una piedra móvil que había sido cuidadosamente disimulada. Esto fue diseñado para esconder cosas, le explicó el comandante a Sandra y Milena. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando construyó este escondite. Dentro de la cámara encontraron más objetos, fragmentos de tela que podrían haber pertenecido a ropa infantil, algunos botones pequeños, y algo que hizo que Sandra se desmayara, un pequeño diente de leche. Milena reconoció inmediatamente lo que significaba. Mateo había perdido su diente frontal apenas unas semanas antes de desaparecer. Lo había guardado debajo de su almohada para el ratón de los dientes. Las evidencias se acumulaban, pero seguían sin formar un cuadro claro. Había muerto Mateo en la iglesia. Su cuerpo había sido escondido en algún lugar del edificio. O estos objetos habían sido colocados ahí para despistar a futuras investigaciones. La búsqueda se extendió a otras áreas de la iglesia. Usando detectores de metales y radares de penetración terrestre, exploraron cada centímetro del edificio y los terrenos circundantes. En el campanario encontraron marcas extrañas en las paredes, como si alguien hubiera estado cavando o escondiendo algo. En el sótano descubrieron que una sección de la pared había sido reconstruida en algún momento, probablemente en los años 60, usando materiales ligeramente diferentes al resto. Pero la búsqueda más intensa se concentró en el área detrás del altar, exactamente donde Milena había visto por última vez a su hermano caminando hacia las velas votivas. Ahí hicieron el descubrimiento más inquietante de todos. Bajo las piedras del piso, a apenas 1 metro de profundidad, encontraron restos de cal viva. Mucha cal viva. ¿Para qué se usa la cal viva? Para descomponer materia orgánica rápidamente y sin dejar rastros. Es lo que usan quienes quieren hacer desaparecer evidencia de manera permanente. Sandra colapsó cuando le explicaron lo que significaba el hallazgo. Después de 22 años de esperanza, de mantener viva la posibilidad de que su hijo estuviera en algún lugar, perdido pero vivo, la realidad se imponía con crueldad implacable. Mateo Corral Molina había muerto en la iglesia de San Jerónimo el 25 de abril de 1965, y alguien había hecho todo lo posible para que nunca fuera encontrado. Pero las preguntas más importantes seguían sin respuesta. ¿Quién había matado al niño? ¿Por qué? ¿Y cómo habían logrado mantener el secreto durante más de 2 décadas? Los análisis forenses de la cal viva y los objetos encontrados tardarían meses en completarse. Mientras tanto, San Rafael de los Pinos vivía sumergido en una nueva ola de especulaciones, teorías y sospechas que amenazaban con dividir permanentemente a la comunidad. Porque ahora ya no se trataba solo de un niño desaparecido, se trataba de un asesinato. Y el asesino podría ser cualquiera de las personas que habían estado en la iglesia esa mañana de domingo, personas que seguían viviendo entre ellos, personas que habían guardado el secreto más terrible durante décadas.
¿Quién en San Rafael de los Pinos había sido capaz de matar a un niño inocente en la casa de Dios? ¿Y qué otros secretos terribles estaban a punto de salir a la luz ahora que la verdad había comenzado a emerger de su tumba de silencio? Los análisis forenses llegaron 6 meses después, en el otoño de 1987. Los resultados fueron tan devastadores como esperados, pero también frustrantes en su incompletitud. Los zapatos coincidían exactamente con las medidas que Sandra recordaba de su hijo. La tela encontrada pertenecía a una camisa blanca de algodón del tipo fabricado en México durante los años 60. El diente de leche mostraba características genéticas compatibles con la familia Corral, aunque las técnicas de ADN de la época no permitían confirmación absoluta. Pero el hallazgo más perturbador fue el análisis de la cal viva. Los expertos determinaron que había sido aplicada aproximadamente 20 años atrás, precisamente alrededor de 1965-1967. La cantidad encontrada era suficiente para desintegrar completamente los restos de un niño pequeño. ¿Puede existir algo más cruel que confirmar una muerte sin poder encontrar el cuerpo? Sandra había vivido con la esperanza durante más de 2 décadas. Ahora tenía que vivir con la certeza de una pérdida que no podía llorar apropiadamente. «Mi niño está en algún lugar de esa iglesia», sollozaba Sandra en los brazos de Milena. «Pero nunca podré llevarlo flores, nunca podré visitarlo en paz». La investigación oficial se intensificó, pero se enfrentó a obstáculos que parecían insurmontables. El comandante Castillo interrogó a todos los habitantes mayores del pueblo, revisó cada documento disponible, consultó con expertos forenses de la Ciudad de México. Los testimonios sobre las actividades nocturnas del padre Ruiz se multiplicaron. Doña Esperanza recordó haber visto cajas misteriosas siendo trasladadas hacia la iglesia durante la madrugada. Don Ramón mencionó que el padre había contratado trabajadores de fuera del pueblo para hacer reparaciones menores en la sacristía apenas unas semanas después de la desaparición de Mateo. ¿Reparaciones?, preguntó el comandante. ¿Qué tipo de reparaciones? No lo supe bien en ese momento, admitió don Ramón, pero ahora que lo pienso, era exactamente en el área donde encontraron los zapatos. La evidencia circunstancial apuntaba cada vez más hacia el padre Antonio Ruiz como el principal sospechoso. Su negativa categórica a admitir haber visto a Mateo, las actividades nocturnas misteriosas, las reparaciones posteriores, los registros parroquiales alterados. Todo formaba un patrón inquietante, pero el padre Ruiz había muerto en 1983, 4 años antes del descubrimiento de las evidencias. Su muerte había sido natural, por un infarto, en el convento donde había pasado sus últimos años en Puebla. Nunca había confesado nada, nunca había mostrado signos de remordimiento público. El comandante Castillo viajó a Puebla para investigar los últimos años del sacerdote. Lo que encontró fue perturbador pero inconcluso. Los sacerdotes que habían convivido con el padre Ruiz durante sus últimos años mencionaron que sufría de pesadillas constantes. Gritaba por las noches, hablaba en sueños sobre el niño y el perdón que nunca llegará. Había desarrollado una obsesión con la penitencia, ayunando hasta el límite de la desnutrición, flagelándose secretamente. Era un hombre atormentado, le confió al comandante el padre superior del convento, pero nunca nos dijo por qué. Cuando le preguntábamos, solo decía que había pecados que ni siquiera Dios podía perdonar. ¿Era esta la confesión silenciosa de un asesino? ¿O simplemente la culpa de un hombre que había fallado en proteger a un niño bajo su cuidado?
La investigación también reveló conexiones más amplias y siniestras. A través de archivos policiales de la época, el comandante Castillo descubrió que el padre Ruiz había tenido correspondencia regular con contactos en Veracruz, Puebla y hasta la Ciudad de México. Algunas de estas cartas habían sido interceptadas por autoridades federales como parte de investigaciones sobre tráfico infantil. En 1963, 2 años antes de la desaparición de Mateo, el padre Ruiz había sido mencionado como persona de interés en una investigación sobre una red que trasladaba niños rurales hacia centros urbanos para explotación laboral. La investigación había sido cerrada abruptamente por falta de evidencias, pero los archivos sugerían presiones políticas y religiosas para no profundizar. ¿Había sido Mateo víctima de esta red? ¿El padre Ruiz era un participante activo o simplemente un intermediario inconsciente? Estas preguntas llevaron la investigación hacia territorios peligrosos. Cuando el comandante Castillo solicitó acceso a archivos más sensibles, se encontró con las mismas resistencias burocráticas que habían enfrentado sus predecesores décadas antes. «El caso es muy antiguo», le dijeron desde la capital del estado. «No tiene sentido desperdiciar recursos en algo que nunca podrá resolverse completamente». Además, agregó un funcionario de manera más directa, hay instituciones respetables cuya reputación podría verse afectada por especulaciones infundadas. La Iglesia Católica había aprendido mucho sobre manejo de crisis desde los años 60. Ahora tenía estrategias más sofisticadas para proteger su imagen institucional. Se enviaron emisarios discretos, se hicieron contribuciones generosas a organizaciones benéficas locales, se recordó sutilmente a las autoridades la importancia de mantener la armonía social. Para 1990, 3 años después del descubrimiento de las evidencias, la investigación oficial fue nuevamente archivada, oficialmente por imposibilidad de identificar y procesar a los responsables debido al tiempo transcurrido. Sandra recibió la noticia con una mezcla de resignación y furia que había estado construyendo durante 25 años. «Siempre supe que esto pasaría», le dijo a Milena. «Los poderosos protegen a los poderosos, incluso cuando están muertos. Mi Mateo no importa porque era solo un niño pobre de un pueblo pequeño». Pero Sandra no se rindió. Con la ayuda de Milena y algunos vecinos solidarios, estableció una vigilia permanente en la iglesia de San Jerónimo. Cada domingo, exactamente a la hora en que había desaparecido Mateo, encendían velas y rezaban por su alma y por justicia. La vigilia creó una división profunda en San Rafael de los Pinos. Algunos habitantes la apoyaban, considerándola un acto de fe y resistencia. Otros la veían como una perturbación innecesaria que mantenía viva una tragedia que era mejor olvidar. El padre Luis Mendoza se encontró en una posición imposible. Simpatizaba con el dolor de Sandra, pero también tenía la responsabilidad de mantener la paz en su congregación. Las misas dominicales se volvieron tensas, con algunos feligreses evitando la iglesia completamente y otros asistiendo como acto de desafío. «No podemos permitir que el miedo y la sospecha destruyan nuestra comunidad de fe», predicó el padre Mendoza en una homilía particularmente emotiva. «Pero tampoco podemos ignorar el dolor de una madre que busca justicia para su hijo». Sin embargo, la realidad era que muchos habitantes de San Rafael habían perdido la fe en su iglesia, no necesariamente en Dios, pero sí en la institución que supuestamente lo representaba en la tierra. Doña Carmen expresó lo que muchos sentían. «¿Cómo puedo rezar en un lugar donde mataron a un niño inocente? ¿Cómo puedo confesar mis pecados en un confesionario donde tal vez se planeó un crimen terrible?» Las familias jóvenes comenzaron a asistir a iglesias en pueblos vecinos.
Los matrimonios y bautizos en San Jerónimo disminuyeron drásticamente. La iglesia, que había sido el corazón de la comunidad durante siglos, se convirtió en un símbolo de división y dolor. Para mediados de los años 90, Sandra ya era una anciana de 68 años, pero su determinación no había disminuido. Seguía visitando la iglesia cada mañana, seguía encendiendo velas por Mateo, seguía exigiendo justicia a un Dios que parecía sordo a sus súplicas. Milena, ahora de 43 años, había dedicado su vida entera al cuidado de su madre y a mantener viva la memoria de su hermano. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos propios. Su existencia giraba completamente alrededor de una pérdida que había ocurrido cuando tenía 12 años. A veces me pregunto, le confesó a su madre una tarde, si Mateo habría querido que dedicáramos toda nuestra vida a su muerte. Sandra la miró con ojos que habían visto demasiado dolor. Mija, cuando tienes un hijo, prometes protegerlo para siempre. La muerte no cancela esa promesa. Los años 2000 trajeron nuevas tecnologías y nuevas posibilidades. Las pruebas de ADN se volvieron más precisas, las técnicas forenses más avanzadas. Sandra, ahora con más de 70 años, suplicó a las autoridades que reabrieran el caso con estos nuevos recursos. Pero el mundo había cambiado. México enfrentaba problemas más urgentes: narcotráfico, violencia urbana, crisis económicas. Los recursos policiales se concentraban en amenazas contemporáneas, no en misterios de décadas pasadas. Señora Molina, le explicó pacientemente el nuevo comandante de policía, entiendo su dolor, pero debemos ser realistas. Han pasado 40 años. Incluso si encontráramos evidencia definitiva, todos los posibles culpables están muertos. Era cierto. El padre Ruiz había muerto en 1983. Don Aurelio, don Ramón, doña Carmen, prácticamente todos los adultos que habían estado en la iglesia ese domingo de 1965 habían fallecido. Los testigos se habían convertido en fantasmas, las memorias en leyendas, las sospechas en folclore. Sandra murió en 2003, a los 76 años, sin haber obtenido nunca la justicia que buscó durante casi 4 décadas. Sus últimas palabras, según Milena, fueron: Mateo, perdóname por no poder llevarte a casa. Milena continuó la vigilia sola durante algunos años más, pero su salud se deterioró rápidamente después de la muerte de su madre. La diabetes y la hipertensión, agravadas por décadas de estrés y dolor, la debilitaron hasta que ya no pudo mantener la rutina diaria. En 2007, 42 años después de la desaparición de Mateo, la última vigilia se apagó en la iglesia de San Jerónimo. Hoy, en 2025, la iglesia de San Rafael de los Pinos sigue funcionando, pero es una sombra de lo que fue antes. Las misas dominicales atraen apenas a una docena de feligreses, la mayoría ancianos que recuerdan los días cuando la comunidad tenía fe en sus instituciones. El padre actual, un joven sacerdote recién ordenado que llegó hace apenas 3 años, conoce la historia pero prefiere no hablar de ella. Es mejor enfocarnos en el presente y el futuro, dice cuando los periodistas ocasionales preguntan sobre el caso. Los turistas ocasionales que visitan San Rafael a menudo preguntan por la Iglesia del Niño Desaparecido. Los guías locales cuentan versiones simplificadas de la historia, convertida ya en leyenda urbana más que en tragedia real, pero los habitantes más antiguos del pueblo nunca olvidan completamente. En las tardes, cuando pasan frente a la iglesia, algunos todavía se persignan y murmuran oraciones por el alma de Mateo Corral Molina. La placa que Milena instaló antes de morir, con el dinero de los ahorros de toda su vida, sigue ahí en la pared exterior de la iglesia. Dice simplemente Mateo Corral Molina, 1956-1965.
un niño que se perdió en la casa de Dios y nunca encontró el camino a casa. ¿Qué realmente pasó con Mateo Corral Molina en la iglesia de San Jerónimo aquel domingo de abril de 1965? Después de 6 décadas, la pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Fue víctima de un sacerdote depravado que abusó de su posición de confianza? ¿Lo secuestraron traficantes de niños que tenían complicidad dentro de la iglesia? ¿Murió accidentalmente y alguien decidió ocultar la verdad para proteger instituciones o reputaciones? Las evidencias sugieren que Mateo murió en la iglesia y que su cuerpo fue destruido con cal viva. Sugieren que el padre Antonio Ruiz sabía más de lo que admitió. Sugieren que hubo un encubrimiento sistemático que involucró a autoridades civiles y religiosas. Pero las sugerencias no son pruebas, y las pruebas murieron con los testigos. Lo que sí sabemos es que una familia fue destruida, que una comunidad perdió su inocencia, que la fe de muchas personas se quebró para siempre, y que un niño de 9 años, curioso y alegre, desapareció de la faz de la tierra en un lugar que se suponía sagrado y seguro. El caso de Mateo Corral Molina se ha convertido en símbolo de algo más grande y más terrible: la facilidad con que los poderosos pueden hacer desaparecer la verdad cuando les conviene. La forma en que las instituciones se protegen a sí mismas, incluso a costa de la justicia. La vulnerabilidad de los inocentes cuando confían en quienes deberían protegerlos. El 25 de abril, algunos habitantes de San Rafael de los Pinos todavía encienden una vela en memoria de Mateo. No en la iglesia, sino en la plaza central, bajo las estrellas, donde no hay muros que oculten secretos ni techos que silencien gritos. Porque tal vez la verdadera iglesia no está en los edificios de piedra, sino en la memoria de quienes se niegan a olvidar. Tal vez la verdadera fe no está en las instituciones, sino en la búsqueda incansable de justicia. Y tal vez los verdaderos milagros no son las curaciones milagrosas, sino el amor de una madre que nunca se rinde, incluso cuando el mundo entero conspira contra ella. El niño Mateo Corral Molina se perdió en la casa de Dios aquel domingo de abril de 1965. Pero hasta hoy, nadie sabe si fue un misterio divino o un secreto humano demasiado terrible para ser revelado. Y mientras el misterio permanezca sin resolver, mientras la justicia siga pendiente, la pregunta seguirá flotando sobre San Rafael de los Pinos como una oración sin respuesta. ¿Dónde está Mateo? ¿Qué le hicieron? ¿Y cuántos otros secretos terribles siguen enterrados en los lugares donde menos esperamos encontrarlos? La verdad tiene una forma peculiar de esconderse en los rincones más sagrados. Pero también tiene una forma de resurgir cuando menos se espera, llevada por el viento de la justicia que nunca muere completamente. Tal vez, algún día, cuando caigan las últimas piedras de la iglesia de San Jerónimo, la verdad sobre Mateo Corral Molina finalmente salga a la luz. Tal vez entonces, después de décadas de silencio, el niño perdido pueda finalmente encontrar el camino a casa.